En la historia de la humanidad, pocas figuras destacan tanto como Moisés. De príncipe a pastor, que luego se convirtió en profeta, desafió a un imperio, dirigió una nación y se convirtió en el conducto de la ley divina que dio forma a las civilizaciones. Nacido en un mundo donde incluso respirar era un acto de rebelión, Moisés emergió de las orillas del río Nilo, salvado de una muerte segura por la misma familia que intentó acabar con su vida. La historia de este hombre no es solo de liberación y ley, sino que también está envuelta en profundos misterios. Los días de Moisés estuvieron marcados por lo milagroso, al igual que su partida de este mundo. El libro de Deuteronomio informa que Moisés tenía 120 años cuando murió, pero sus ojos no debilitaron ni le faltaron las fuerzas. Deuteronomio 34:7. Y lo más misterioso de todo es que nadie sabe hasta el día de hoy el lugar de su entierro. Deuteronomio 34:6. Una vida que comenzó envuelta en el secreto parece terminar de la misma manera. Entonces, ¿quién era este hombre, Moisés? ¿Por qué su vida y su muerte están enredadas en acertijos? A medida que descubrimos su historia, nos embarcamos en un viaje, no solo a través de la historia, sino también hacia el corazón de la fe, el misterio y el propósito divino. ¿Estás listo para descubrir la leyenda de Moisés? ¿Por qué Moisés era tan importante para Satanás? Moisés estaba destinado a ser el libertador de los hebreos, el pueblo elegido de Dios. Al sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, estaba preparando el terreno para la eventual venida del Mesías, Jesucristo. Satanás, siempre en oposición a los planes de Dios, vio a Moisés como una amenaza. Si se pudiera detener a Moisés, tal vez se podría frustrar el plan divino más amplio. En la gran lucha cósmica entre el bien y el mal, Moisés fue una figura central. Su historia nos recuerda que independientemente de nuestro pasado o nuestros errores, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y ninguna fuerza, ni siquiera Satanás, puede oponerse a este plan cuando caminamos por fe. Por la fe, Moisés, siendo hombre, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11, 24-25. La muerte de Moisés. Moisés fue el hombre que casi condujo a una nación entera a su tierra prometida, pero no pudo entrar en el último momento. La historia de Moisés es a la vez inspiradora y misteriosa, y su partida de este mundo es quizás uno de los momentos más conmovedores de la historia bíblica. Fue el gran líder de los israelitas y pasó décadas guiando a su pueblo por el desierto. Se enfrentó al poderoso Faraón, dividió el Mar Rojo y recibió los 10 mandamientos en la cima del monte Sinaí. Sin embargo, después de todas las increíbles hazañas y pruebas de fe que superó, no se le permitió entrar a la tierra prometida con el pueblo que tan diligentemente dirigió. ¿Por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Moisés, el gran líder que los sacó de Egipto, sintió el peso de las expectativas del pueblo. Dios estuvo con ellos en cada paso del camino, proporcionándoles maná del cielo y agua de las rocas. Pero en ese día en particular, en las aguas de Meriba, las frustraciones de Moisés lo vencieron. El pueblo se quejó. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Éxodo 17:3. Conmovido por los gritos del pueblo, Moisés recurrió a Dios en busca de guía. El Señor le habló, diciendo: «Toma la vara, y tú y tu hermano Aarón, juntad la asamblea, hablad a esa roca, y dará agua». Números 28. Sin embargo, cuando Moisés se enfrentó a la multitud, su ira nubló su juicio. En lugar de hablarle a la roca, como Dios le había ordenado, la golpeó 2 veces con su vara y el agua brotó.
Mientras el pueblo se regocijaba por el milagro, la voz de Dios resonó en los oídos de Moisés. Porque no confiasteis en mí lo suficiente como para honrarme como santo ante los ojos de los israelitas, no conduciréis a esta comunidad a la tierra que les doy. Números 20, 12. En las llanuras de Moab, con el valle del Jordán extendido ante él, Moisés ascendió al monte Nebo. Desde allí, Dios le mostró la vasta extensión de la tierra prometida, desde Galaad hasta Dan, una tierra que emana leche y miel, un lugar con el que los israelitas habían soñado durante generaciones. Moisés contempló con sus propios ojos la belleza de esta tierra, pero también comprendió que nunca pondría un pie en ella. La Biblia nos dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. Y Jehová lo sepultó en un valle de la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Deuteronomio 34, 5-6. Dios mismo cuidó de Moisés en sus momentos finales, un testimonio del vínculo especial que compartían. Pero la parte más intrigante es el entierro. Ningún monumento, ninguna gran tumba, ningún santuario que visitar. De una manera acorde con la humildad que Moisés demostró a menudo, su lugar de descanso final sigue siendo un misterio, escondido por Dios, intacto por el hombre. La ubicación de la tumba, Puntu, y Moisés es uno de los enigmas sin resolver de la Biblia. La disputa. La epístola de Judas es un mensaje breve pero poderoso que exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en su fe y esforzarse ardientemente por la fe que ha sido entregada a los santos. Después de la muerte de Moisés, surgió una disputa sobre su cuerpo. Satanás, el adversario, vio una oportunidad. Se acercó al lugar donde estaba el cuerpo. Judas, al intentar motivar a los fieles, recuerda varios acontecimientos y personajes del Antiguo Testamento. Entre estas narraciones cautivadoras se menciona un acontecimiento particularmente misterioso. Sin embargo, el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a acusarlo de blasfemia, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Judas 1:9. A continuación se muestra el texto reescrito en portugués, con las especificaciones solicitadas. Los planes de Dios podrían haber sido un objetivo para Satanás, quien tal vez hubiera querido profanar el cuerpo de Moisés. Al hacerlo, no solo deshonraría el legado del gran profeta, sino que también ofendería a Dios mismo. El acto de profanar algo sagrado para Dios sería una victoria simbólica para Satanás. Idolatría. Moisés fue venerado por los israelitas. Satanás, siempre astuto, pudo haber visto la posibilidad de transformar el cuerpo de Moisés en objeto de idolatría. Si lograba que los israelitas trataran el cuerpo de Moisés como algo especial que debía ser adorado, podía desviarlos, haciendo que sus corazones se alejaran de Dios y adorando un objeto inanimado en lugar del Todopoderoso. Sin embargo, las intenciones de Satanás no pasaron desapercibidas. En defensa del cuerpo de Moisés intervino el arcángel Miguel, poderoso guerrero de Dios, defensor de la voluntad divina y protector de los justos. Incluso, frente a un oponente tan formidable, Miguel no recurrió a maldiciones ni a discusiones mezquinas. En cambio, respondió con una declaración poderosa que destacó la autoridad suprema de Dios. En estas pocas palabras, Miguel transmitió una profunda sabiduría. Le recordó a Satanás que no es nuestro lugar decidir o juzgar, sino el de Dios. El destino del cuerpo de Moisés, como todo lo demás, estaba en manos del Señor. La vida de Moisés nos enseña muchas cosas: fe, perseverancia, liderazgo y la intimidad de una relación con Dios. Pero su muerte nos recuerda que incluso los más grandes entre nosotros están, en última instancia, en manos de Dios. A veces,
Los misterios que deja detrás son las lecciones más profundas de todas. La relación de Moisés con Dios. Moisés compartió una relación increíblemente cercana con Dios. Esta cercanía es evidente en varios pasajes bíblicos. Comunicación directa. El Señor habló con Moisés cara a cara, como se habla con un amigo. Éxodo 33:11. Esto simboliza una relación directa y personal, a diferencia de cualquier otro profeta de la época. Intercesor. Moisés a menudo sirvió como intercesor entre Dios y los israelitas. Cuando los israelitas pecaron, Moisés intercedió por ellos y Dios escuchó. Por ejemplo, después del incidente del becerro de oro, Moisés dijo: «Pero ahora, por favor, perdona su pecado, si no, bórrame de tu libro que escribiste». Éxodo 32:32. Esto muestra la dedicación de Moisés y su estrecha relación con Dios. Testimonio de la resurrección. La aparición de Moisés junto a Elías y Jesús durante la transfiguración, Mateo 17:1-3, sugiere que fue resucitado o trasladado al cielo. Es posible que Satanás haya querido evitar esto, tratando de frustrar el testimonio del poder de Dios sobre la muerte. Símbolo de la ley. Moisés representa la ley, y su cuerpo como símbolo habría sido un trofeo significativo para Satanás. Al reclamar el cuerpo de Moisés, Satanás podría intentar reclamar autoridad o victoria sobre la ley. Acusador. Satanás, siendo el acusador, Apocalipsis 12:10, pudo haber intentado acusar a Moisés basándose en sus pecados, como golpear la roca o matar al egipcio para reclamar su cuerpo. Sin embargo, es la gracia de Dios la que salva, no nuestra propia justicia. En otras palabras, la relación única de Moisés con Dios destacó su importancia en el plan divino. La disputa sobre su cuerpo puede haber sido un intento de Satanás de impedir, desacreditar o reclamar una victoria simbólica contra los propósitos de Dios. El liderazgo de Moisés. El liderazgo de Moisés estuvo marcado por varias características importantes. Fidelidad. Moisés siempre confió en la guía de Dios, incluso cuando se sintió inadecuado. Confió en el plan de Dios y dijo: «¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto?» Éxodo 3:11. Humildad. A pesar de ser elegido por Dios, Moisés permaneció humilde. Y Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Números 12:3. Obediencia. Moisés siguió las instrucciones de Dios, incluso cuando eran desafiantes. Instituyó los 10 mandamientos y otras leyes según la guía divina. Su fuerte liderazgo y su estrecha relación con Dios lo convirtieron en una figura importante en la narrativa bíblica. Se sentó Anás, como adversario de Dios y su pueblo. Naturalmente buscaría oportunidades para desafiar o socavar los planes de Dios. La disputa sobre el cuerpo de Moisés puede verse como un desafío directo al legado y la influencia de un líder tan importante como Moisés. La fe de Moisés. Moisés demostró una fe inmensa a lo largo de su vida, desde elegir identificarse con los hebreos en lugar de la realeza egipcia, hasta confiar en que Dios dividiría el Mar Rojo y proveería a los israelitas en el desierto. Su fe era evidente. Sin embargo, como todo ser humano, Moisés tuvo sus momentos de duda y desobediencia, como cuando golpeó la roca en lugar de hablarle, como Dios le había ordenado. Números 20, 8-12. La conexión entre la fe de Moisés y la disputa de Satanás, prueba de realidades espirituales. Así como la fe de Moisés demostró la realidad del poder y el amor de Dios, la disputa sobre su cuerpo resalta la verdadera batalla espiritual entre el bien y el mal. El valor del justo. Moisés fue una figura clave en el plan de Dios para los israelitas, siendo un precursor de Jesús en muchos sentidos. Satanás
siempre en oposición a los planes divinos, puede haber tratado de profanar o utilizar el cuerpo de Moisés para desmoralizar a los israelitas o distorsionar el propósito de Dios. Un presagio de la resurrección. Algunos teólogos especulan que la disputa sobre el cuerpo de Moisés puede presagiar temas de resurrección y la futura batalla por la muerte. En la transfiguración, Moisés aparece junto a Jesús, Mateo 17, 1-3, lo que indica que está vivo y bien en la presencia de Dios. La disputa sobre el cuerpo de Moisés puede verse como el último intento de Satanás de reclamar la victoria sobre un siervo de Dios, una victoria que nunca lograría. Si bien los detalles exactos sobre por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés siguen siendo un misterio, el relato sirve como un recordatorio potencial de las batallas espirituales que tienen lugar más allá de la percepción humana. La historia enfatiza la importancia de la fe, la confianza en la soberanía de Dios y la necesidad de estar alerta contra las artimañas del enemigo. ¿Por qué Jesús tuvo que encontrarse con Moisés y Elías en el monte de la Transfiguración? Algunos lugares de la tierra parecen de otro mundo, como si estuvieran cerca del cielo. El monte de la Transfiguración es uno de estos lugares. Parecía como si la línea entre nuestro mundo y lo divino desapareciera por un corto tiempo. Este es uno de los eventos más místicos del Nuevo Testamento. Imagínese esto: 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, suben a una montaña alta con Jesús. No saben lo que les espera en la cima, pero al llegar a la cima, una visión más allá de la imaginación se despliega ante ellos. Jesús, el hombre que conocieron, de repente se vuelve radiante, brillando con una luminosidad como el sol. Por si fuera poco, 2 grandes personajes del pasado, Moisés y Elías, aparecen a su lado, hablándole como viejos amigos. Se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Mateo 17:2. Pero, ¿y si te dijera que esta montaña guarda secretos no solo para Pedro, Santiago y Juan, sino para todos nosotros? Sumérgete conmigo en la historia de este evento de otro mundo y descubriremos los mensajes más profundos que esta radiante experiencia en la cima de la montaña encierra para cada uno de nosotros hoy. Jesús no era el humilde maestro ni el sanador al que estaban acostumbrados. Aquí él brilló con un resplandor divino. Era como si el cielo mismo se hubiera roto y estuviera mostrando su gloria allí mismo, en esa montaña. Elías y Moisés eran figuras que habían vivido siglos antes y, sin embargo, estaban allí, hablando con Jesús como viejos amigos. Esta fue una poderosa señal de que Jesús estaba íntimamente conectado con la gran historia y las profecías de Israel. De repente, así como todo empezó, todo terminó. La nube se disipó, Moisés y Elías desaparecieron y Jesús volvió a su apariencia normal. Pero los discípulos nunca olvidarían ese día. Habían vislumbrado la verdadera gloria de Jesús, un indicio de quién era realmente, el divino Hijo de Dios. Bajaron de la montaña atónitos e impresionados. Jesús, sin embargo, les dio órdenes estrictas de no contar a nadie lo que habían visto hasta que resucitara de entre los muertos. Obedecieron, pero se quedaron con preguntas ardiendo en sus corazones, reflexionando sobre lo que realmente significaba la visión y lo que implicaba la referencia de Jesús a su resurrección. Pedro, siempre impulsivo, intervino. «Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mateo 17:4. Quizás Pedro, en su emoción, quiso preservar ese momento creando un recordatorio permanente de esa reunión divina. Pero el clímax aún estaba por llegar. Mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió y una voz desde la nube decía:
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 17:5. La voz del cielo hizo eco de un momento similar en el bautismo de Jesús, donde se hizo una proclamación idéntica. Mateo 3:17. Esta declaración dejó clara, sin lugar a dudas, la identidad y misión de Jesús. Mientras descendían, Jesús les ordenó que mantuvieran la visión en secreto hasta después de su resurrección, mostrando que aunque la transfiguración fue un vistazo de su gloria, la historia completa aún estaba por revelarse con su muerte y resurrección. Mantuvieron el asunto entre ellos, discutiendo lo que significaba resucitar de entre los muertos. Mateo 17:1. Moisés era un humilde pastor elegido por Dios para sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, como todo ser humano, Moisés no fue inmune a la muerte. A pesar de su papel fundamental y su estrecha relación con Dios, no pudo entrar a la tierra prometida debido a una desobediencia previa. En el libro de Deuteronomio está escrito: «Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y lo sepultó en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Y nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura». Deuteronomio 34, 5-6. Aunque el viaje terrenal de Moisés llegó a su fin, su historia no terminó ahí. Avanzamos cientos de años y encontramos a Jesús, la personificación del amor y la salvación de Dios. Mientras que Moisés representó la ley dada por Dios, Jesús encarnó la gracia y la verdad que vinieron a través de él. La transfiguración cierra la brecha entre lo viejo y lo nuevo, entre la ley y la gracia. La presencia de Moisés con Jesús en el monte de la transfiguración significó la continuidad del plan de salvación de Dios. Elías fue uno de los profetas más importantes y dinámicos del Antiguo Testamento. Vivió en una época en la que Israel se había apartado del Dios verdadero y adoraba ídolos, especialmente bajo el gobierno del malvado rey Acab y su esposa Jezabel. La misión de Elías era llamar al pueblo de Israel a volver a Dios. ¿Qué es la transfiguración? ¿Qué podría significar la transfiguración? ¿Por qué aquí y por qué ahora? El monte de la transfiguración no se trata solo de un cambio de apariencia. Es un testimonio profundo de la naturaleza divina de Jesús y su lugar único en la gran narrativa de la relación de Dios con la humanidad. La transfiguración fue un breve momento en el que Jesús reveló su lado divino. Demostró que estaba conectado con Dios y continuó el trabajo de líderes anteriores como Moisés y Elías. Para Pedro, Santiago y Juan, fue como una señal que confirmó sus creencias y les dio un anticipo de las maravillas que vendrían en el futuro. La importancia del monte de la transfiguración. En la Biblia, las montañas no eran solo grandes colinas o lugares rocosos, fueron lugares especiales donde tuvieron lugar acontecimientos muy importantes y transformadores. Como las montañas son altas, es como si estuvieran más cerca del cielo y, en cierto modo, también más cerca de Dios. Consideremos, por ejemplo, a Moisés y el monte Sinaí. Fue en esta montaña donde Moisés encontró a Dios y recibió los 10 mandamientos, leyes que moldearían la estructura moral y espiritual de los israelitas durante generaciones. La montaña se convirtió en el punto de encuentro entre lo divino y lo mortal. Avance rápido hasta el Nuevo Testamento, la transfiguración de Jesús. Que los discípulos vieran aparecer a Moisés y Elías y hablar con Jesús no fue solo una muestra de majestad divina, sino un momento significativo. ¿Qué representa el monte de la transfiguración? 1. Confirmación divina. La voz del cielo confirma la identidad de Jesús como Hijo de Dios y enfatiza la importancia de sus enseñanzas. 2. Lugar de revelación. Así como Moisés recibió la ley en el monte Sinaí,
El monte de la Transfiguración se convierte en un lugar donde los discípulos reciben una visión más profunda de la naturaleza y misión de Jesús. Tercera continuidad. La presencia de Moisés y Elías muestra la conexión entre el Antiguo Testamento y la misión de Jesús. Esto implica que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Este Mesías sería el sacrificio supremo, eliminando los pecados del mundo y reconectando a la humanidad con su Creador. Cuando Jesús fue transformado en la montaña, fue significativo. Les mostró a Pedro, Santiago y Juan un vistazo de cuán glorioso era Jesús antes de nacer como ser humano y cómo sería después. Este evento también puede ser lo que Jesús insinuó anteriormente cuando mencionó que algunos de sus amigos verían su forma real antes de morir. Mateo 16:28. La Biblia no da una descripción detallada de la conversación entre Jesús, Moisés y Elías. Sin embargo, sabemos por el relato de Lucas que aparecieron en glorioso esplendor, hablando con Jesús. Hablaron de su partida, que estaba por producirse en Jerusalén, Lucas 9:30 a 31. En términos simples, la transfiguración es un momento de conexión. Conecta las historias y profecías del Antiguo Testamento con la revelación del Nuevo Testamento de Jesús como el Mesías. El pasado y el presente convergen en esta montaña revelador, Jesús como punto de conexión entre ellos. Esto sugiere que discutieron la misión que Jesús estaba a punto de completar, toetar, en Jerusalén, que involucraba su inminente sufrimiento, muerte y resurrección. El sufrimiento que vendría después del espectacular acontecimiento en la montaña, donde Jesús se transfiguró ante Pedro, Santiago y Juan, revelando su gloria divina y hablando con Moisés y Elías, marca una transición importante. Después de este glorioso momento, el grupo bajó de la montaña para unirse a los demás discípulos. El aire debió estar cargado de asombro cuando los 3 discípulos elegidos intentaron comprender lo que acababan de presenciar. Al acercarse al pie del monte, Jesús y sus discípulos se encontraron con una gran multitud, entre ellos maestros de la ley, que discutían con los discípulos. La transfiguración fue un momento crucial que confirmó la identidad de Jesús como el divino Hijo de Dios. Además, este evento presagió el viaje por venir. El descenso de la montaña puede verse como un símbolo del descenso a los desafíos que Jesús enfrentaría en su misión. Si bien la cima de la montaña era un lugar de revelación divina, la base de la montaña albergaba problemas del mundo real, como el niño poseído por un demonio. Después de la transfiguración, Jesús comenzó a hablar más abiertamente sobre su inminente sufrimiento, muerte y resurrección. La transfiguración no fue solo un momento de gloria, sino también una preparación y confirmación de lo que estaba por venir. Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser asesinado, pero resucitar al tercer día. Mateo 16:21. En términos simples, la transfiguración fue como un vislumbre momentáneo de victoria antes de enfrentar la batalla más difícil. Reafirmó quién era Jesús y lo que se propuso lograr, la salvación de la humanidad. Jesús es la respuesta al mayor problema de la humanidad. Él fue el cumplimiento de antiguas promesas, profecías y leyes. A través de él, la salvación fue posible, y el amor de Dios se reveló en su forma más plena, vinculando el pasado con el presente. En Mateo 17:1 encontramos un evento profundo que conecta muchos aspectos de las Escrituras. Las montañas se destacan en las narrativas bíblicas como lugares de encuentro con Dios. Moisés conoció a Dios en el monte Sinaí. Elías tuvo su propia experiencia que le cambió la vida en el monte Horeb,
Y ahora Jesús elige una montaña como escenario para una revelación crucial. Moisés y Elías, dos figuras colosales del Antiguo Testamento, representan la ley y los profetas, respectivamente. Moisés llevó los 10 mandamientos al pueblo de Israel, mientras que Elías es conocido por su celo por el Señor y sus enfrentamientos con la idolatría. Su presencia con Jesús revela una verdad profunda. Jesús es el cumplimiento tanto de la ley como de los profetas. En las Escrituras, la ley se refiere principalmente a la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Estos libros contienen una mezcla de historia, profecía y mandamientos que Dios dio a los israelitas a través del profeta Moisés. Sin embargo, la ley era más que un conjunto de normas. Ella era como un espejo, mostrando a la humanidad sus imperfecciones y pecados. Nadie pudo cumplir perfectamente toda la ley, dejando claro que todos necesitaban redención. En Romanos 10:4, el apóstol Pablo declara: «Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que crea». Esto no significa que la ley sea irrelevante, sino que su propósito se cumplió en Jesús. Lo señalaba como la respuesta a la necesidad de redención de la humanidad. En otras palabras, Jesús no descartó la ley, lo vivió, lo amó y lo cumplió. En él, las sombras de la ley encontraron su sustancia y las antiguas profecías encontraron su respuesta. A través de Jesús se logró el objetivo final de la ley, llevar a la humanidad a una relación correcta con Dios. En el centro de la historia de Jesús cumpliendo la profecía está la eterna promesa y el diseño de Dios para la redención. El Antiguo Testamento, una crónica de los israelitas, está lleno de profecías sobre la venida del Mesías. Estas profecías, repartidas a lo largo de siglos, son como puntos en una pantalla. La vida de Jesús, como se detalla en el Nuevo Testamento, conecta estos puntos, formando una imagen completa que muestra el plan de Dios para salvar a la humanidad. Siglos antes de que naciera Jesús, el profeta Isaías predijo el nacimiento de una virgen mucho antes de que ocurriera. Isaías también habló de cómo el Mesías sufriría clara y emocionalmente. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados. Isaías 53:5. La transfiguración es un testimonio notable de la extraordinaria misión de Jesús y un vistazo a los reinos celestiales. Fue un momento en el que la naturaleza divina y la gloria de Jesús fueron reveladas, presagiando el esplendor que le esperaba después de la resurrección y la majestad que se revelaría en su segunda venida. Desde la transfiguración ofreció un vistazo del estado resucitado de Jesús e insinuó la gloria de su segunda venida. No fue simplemente un milagro, sino una revelación, una promesa de lo que está por venir, un mundo transformado donde el Salvador reina en gloria radiante. Este evento no se trató solo de una transformación gloriosa. La presencia de Moisés y Elías, en representación de la ley y de los profetas, respectivamente, fue simbólica. Ilustraba que Jesús era la culminación de todo lo que había sido profetizado y anticipado. La voz del Padre resonó desde el cielo declarando: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Mateo 17:5. Esta aprobación divina estableció firmemente la misión de Jesús en la tierra. La voz del cielo no solo confirmó la identidad de Jesús, sino que también nos dio una guía. Escúchenlo. En un mundo lleno de voces y distracciones, la transfiguración nos llama a priorizar las enseñanzas y palabras de Jesús. Él es la palabra viva, la fuente suprema de verdad y sabiduría. Al escuchar este llamado, alineamos nuestras vidas con el propósito y la verdad divinos.
En pocas palabras, la transfiguración es un rayo de esperanza que ilumina el camino para todos los creyentes. Nos asegura el futuro glorioso que nos espera. Confirma el papel incomparable de Jesús en el gran tapiz de la redención y nos insta a anclar nuestras vidas en sus enseñanzas. Al abrazar su significado, no solo estamos recordando un evento antiguo, sino que estamos sintonizando el pulso del amor y el propósito divinos. Ahora te invito a unirte a mí en un tiempo de oración. Unámonos en espíritu y corazón para buscar juntos la presencia de Dios. Querido Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti, recordando el momento glorioso en el monte de la Transfiguración, donde tu luz radiante brilló tan vívidamente sobre nuestro Salvador Jesucristo. Señor, así como Pedro, Santiago y Juan presenciaron esta manifestación divina, así buscamos vislumbres de tu gloria en nuestra vida diaria. Abre nuestros ojos, querido Padre, para reconocer los momentos divinos que pones ante nosotros, ya sean tan impresionantes como la cima de una montaña o tan sutiles como un susurro en la quietud. Que tu palabra nos guíe en todo lo que hacemos, haciendo eco de la voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Mateo 17:5. Mientras enfrentamos los desafíos de nuestro viaje diario, ayúdanos a llevar las lecciones e inspiraciones de la montaña a los valles de nuestra vida cotidiana. Que la luz de la transfiguración de Cristo ilumine el camino que tenemos ante nosotros, disipando cualquier sombra de duda, miedo o incertidumbre. Gracias, Padre, por la seguridad de que tu gloria no se limita a las experiencias en la cima de la montaña, sino que está presente en cada momento, esperando que la reconozcamos y la abracemos. Que como Jesús seamos transformados y transfigurados en tu presencia, volviéndonos cada vez más como Él. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén.